El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Hoy, mis hermanos, vamos a tener un tremendo programa. De verdad, se los digo, tremendo programa. Vamos a escuchar lo que es aterrador, ¿no? De verdad lo digo, lo que el diablo le dijo a esta persona, a un trinitario, sobre la iglesia pentecostal, la IPU. Escuche muy bien. Escuche atentamente esta entrevista que vamos a hacerle a esta persona, lo que el diablo le dijo personalmente sobre la iglesia pentecostal, sobre la IPU. Es aterrador. Vamos a saludarlo. Dios le bendiga. Amén, mi hermano. ¿Cómo está? Muy bien, gracias al Señor Jesús. Bueno, primeramente, mi hermano, regálenos su nombre. Mi nombre es Eliasí Caicedo Zapata. Eliasí Caicedo Zapata. ¿En qué lugar de Colombia se encuentra? En una vereda del municipio de Padilla, departamento del Cauca. En Padilla, Cauca. Ah, bueno. Mi hermano Sí, Eliasí. Mi hermano, coménteme, usted ayer que dialogamos nos decía que usted fue por mucho tiempo trinitario. ¿Aló? Sí, ¿me escuchó? Se escucha entrecortado. Bueno, mi hermano Eliasí, usted nos dijo ayer que usted fue por mucho tiempo trinitario. ¿Por cuánto tiempo fue usted trinitario? Sí, no. A ver, un año y para ser bautizado. Un año y estuvo haciendo, pues, ¿cómo se dice? Las charlas bautismales. No, señor. Más bien no, un año completo, o sea, con todo. Y en el transcurso del año, o sea, ves que recibí la doctrina de la Trinidad. Ya. ¿En cuál iglesia? En la iglesia Unión Misionera. Unión Misionera, ¿esa es Unión Misionera Mundial? Creo que se llama así. No, señor, en la UMED. Unión Misionera, bueno, creo que sí la distingo. Bueno, mi hermano, y en ese año, ¿qué lo llevó a usted a la iglesia trinitaria? ¿Cuál era su deseo? Vea, mi hermano, lo que pasa es que yo quise ser satánico. Yo empecé a estudiar unos libros que se llaman, el uno llama San Cipriano, el otro la magia negra, la magia blanca y la cruz de Caravaca. Sí. Entonces cierto día yo fui y me metí por allá a un montarral, a un cañaveral, a leer eso, el pacto con el gato negro. Y entonces pues los letreros esos, cierto que los escritos siempre uno inicia de izquierda a derecha y se me volteaban y yo iba descifrando esa lectura, y cuando terminé sopló un ventarrón que parecía que iba a arrancar esa caña brava, y quedé al descubierto y cayó algo, pero de un peso muy inmenso, como coger una casa, un apartamento y levantarlo y dejarlo caer. Y entonces sentí pánico y me fui corriendo para mi casa. No soporté eso, y después ya a los días, una noche me acosté a dormir y como a las 12 de la noche me estaba soñando con el diablo, y 8 días después me acosté a dormir a las 12 de la noche. Ya no fue más un sueño, sino que el diablo entró a mi cuarto donde yo estaba, y créalo que dejó un pánico muy terrible para mí. Bueno, hermano, espere. ¿Cómo así? Usted quiere ser satánico y comienza leyendo unos libros, pero esos libros usted dice que le daban vueltas. ¿Solo los libros se daban vueltas? Señor. Usted dice que comenzó leyendo unos libros satánicos. Sí, señor. Y que usted, cuando se metió a ese cañaduzal o esa caña brava, usted comenzó a leer esos libros, y esos libros que se daban vuelta. ¿Cómo así? ¿Los libros solo se daban vueltas? No, los libros no. O sea que
eso sopló un ventarrón, pero huracanado, que parecía que iba a arrancar esos montes y lo acostó y yo quedé al descubierto. Ya. Bueno, entonces dice que después soñó con el diablo y después, una semana después, el diablo se le presenta. ¿Cómo se le presentó? O sea, en sueño, en sueño. Y pues como hay personas que dicen que el diablo no existe, Sí. que el diablo es otro, entonces yo pude darme cuenta que esa era una mentira y además que pues yo he conversado llegué a conversar con personas que practicaban esas cosas y el diablo se le presenta a la gente cuando ya hacen el pacto, él le presenta y le pregunta qué quiere y entonces ya la persona le explica qué es lo que quiere. Ya. Ya. ¿Y cómo se le presentó a usted en el sueño? Era un señor bajito, como barrigoncito, tenía unos cachitos, unos topitos ahí corticos y la cara era como la cara de una vaca y las piernas como la mano delantera de las vacas mismo. Ya. Y me miraba tan horrible, entonces yo me agarré a gritar y como el cuarto mío quedaba por fuera, nadie se escuchó, yo me amanecí sentado en la cama con el bombillo prendido y rezando porque no tenía más que hacer. Bueno. ¿Y eso lo lleva usted a la iglesia evangélica? Resulta que después de allí, mi hermano mayor me convidó, o sea, al bailadero. Y yo no quería ir hasta que al fin me convenció, como desde las 6 de la tarde que él me invitó y a las 9 de la noche le llegué, ya estaba disgustado. Entonces le dije, vea, dígame si no vamos a ir, porque pues de todos modos yo le dije a usted que no quería ir para allá y usted fue el que me insistió, no, aquí estoy, dígame si nos vamos, si me voy a devolver, me dijo, vamos. Y entonces ya nos fuimos para allá, llegamos al bar, mi hermana menores ya se habían ido adelante, entonces yo llegué y coloqué una botella de aguardiente en la mesa donde ellas están. ¿En el bailadero? Señor, en el bailadero. Ya. Entonces luego me fui con mi hermano para donde estaba sentado mi hermano y me dieron 3 tragos de seguido de aguardiente y yo estaba como con ese deseo de salir del bailadero, pero cuando iba llegando a toda la puerta a la salida me dijo un sobrino, tío, tómese uno. Entonces yo le dije, no, me acabé de tomar 3 tragos de seguido y eso de pronto me emborracha. Entonces empezó a decir nada porque soy yo, me desprecia. Y bueno, me dijo un poco de cosas, le dije un poquito para que no hable. Entonces de todos modos me vació el trago, yo no me lo quería tomar, al fin y al cabo me lo tomé y con ese deseo de salir, y no, más bien tomé una banca y allí esa mesa y me senté allí y me agaché y cuando me enderecé, todos los que estaban en la pista bailando, yo los miré que estaban desnudos y parados en la cabeza bailando. Entonces yo dije, uy, a mí también me para esto. Y yo dije, ¿yo estoy loco o qué? Entonces yo era que estoy alucinando, cerré los ojos, golpeé, los abrí. Eso lo hice por 3 veces y seguí viendo lo mismo. Me cogió tanto pánico que no fui capaz de regresarme para mi casa. Es que mi hermana a las 3 de la mañana salieron de bailar, a esa hora salí y a esa hora es que me fui para mi casa. Y ya 8 días después fue que donde empecé yo a sentirme mal, entonces allí fue donde yo hablé con un muchacho de la Unión Misionera, que nos fuimos a Corinto a hacerle revisar el sistema eléctrico al carro que estaba fallando. Entonces allí donde empecé yo a contarle a mi hermano, porque créalo que yo estaba paniqueado con eso, ya el tiempo que llevaba y azarado por eso, entonces me dio por contarlo. Y el joven dueño Aló. de iglesia, aló, Sí, ahí yo no sabía, se le cortó un poquito. Entonces, ¿el joven dueño del carro qué? el dueño del taller. Sí. Entonces me dijo, ¿usted ha estado pasando todo eso? Le dije, sí, señor. Entonces me dijo, nosotros hemos estado bien. Me dijo, ese es un llamado de
de Dios, y como a mí no me gustaba el evangelio, yo odiaba el evangelio y detestaba a los evangélicos. Yo dije, ya me va a hablar de su evangelio, y empecé como a ignorarlo, y él habla, y me hizo la invitación, y rotundamente yo le dije que no, pero me siguió presionando, y al último, cuando ya nos íbamos a venir, me preguntó, ¿va a ir al culto o no va a ir? Le dije, de pronto. Me dijo, no, de pronto no, vaya. Y luego arrancamos, nos vinimos del taller. Cuando llegamos a cierta parte en la vía, cuando yo escuché una voz audible que me dijo, tenés que ir. Ahí sí yo me llené más de pánico, y más sin embargo llegué a la casa, yo no había almorzado. Primero mi cuñada me ofreció almuerzo, le dije que no, y me dijo, ¿por qué no querés? Le dije, no, no quiero. Luego después llegué donde mi mamá y la saludé, mi hijo, ahí en el comedor le trajo almuerzo. Le dije, no, mamá, no quiero. Me dijo, ¿por qué? Mamá, no quiero. Y salí como todo despistado, y llegué al sitio donde iban a hacer el culto, escuché y todo, hasta que hubo un momento donde pues predicaron y empezaron a invitar, y yo no pude parar, y bueno, se fueron ellos y yo me fui para mi casa. Y entonces cuando ¿qué le digo? Sí, me fui para mi casa, y empezó a transcurrir la semana siguiente. Los días pasaban los días hasta que se llegó el domingo. Yo no, ahora que se llegara el día lunes, que volvieran otra vez a hacer el culto, y ese día salí corriendo y me fui para el culto un 16 de diciembre de 1998. Me entregué al Señor en la UMED, y empecé a caminar con los trinitarios, y de donde, o sea, de todas las partes donde me llamaban yo iba. Yo no decía que no. Yo fui con los adventistas, estuve con los testigos de Jehová, estuve con los del Centro Misionero Bethesda. Yo escuchaba mucho a Enrique Gómez, hasta que llegué a escuchar lo que dijo, que eso Jesús solo nos íbamos a ir con... Bueno, espere, hermano, no se me adelante. O sea, usted durante ese año usted estuvo escuchando, estuvo en la Unión Misionera, estuvo escuchando a Enrique Gómez del Centro Misionero Bethesda, estuvo escuchando a los adventistas. O sea, ¿entró en una sede de Dios? O sea, ¿quería usted su salvación? Sí, señor. O sea, que en ese momento ya empecé a tomar las cosas en serio. Hasta que me invitó un sobrino a una iglesia trinitaria a Cali. ¿Cuál iglesia? Aló, hermano Lizaí. Bueno, un poco de... A ver, hermano Lizaí, se cortó el audio. ¿A cuál iglesia lo invitó el sobrino en Cali? Al que parece que la iglesia llama el Divino Niño, algo así por ahí. No, se le está cortando la transmisión. Bueno, es en Padilla, Cauca, queda bastante retirado de aquí. Hermano Lizaí, no se me mueva del lugarcito donde estaba anteriormente, porque estaba mejor la sintonía ahí. No, estoy quietecito, sí, aquí donde me dice. Bueno, entonces lo invitó a Cali, ¿y qué pasó? O sea que allí donde vi, o sea que este pastor oraba, el resto de los filigreses de pie, y entonces el pastor decía, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, tú ahora el diablo, y bueno, usted ya sabe su repertorio. Comienza a tumbar a la gente. Sí, señor, empezó a acercarse a la gente, y en el nombre de Jesús caía la gente al piso. Cuando llegó el momento que llegó donde estaba ubicado yo, cuando en el nombre de Jesús, yo le invoqué el nombre de Jesús, y a mí no me pudo tumbar. ¿Y dónde queda esa iglesia, hermano? En Cali. Yo no me acuerdo de barrio, eso ya es tantos años, yo ni me acuerdo de barrio donde ellos viven, ¿cómo llama? Ya. Bueno, sí, señor. Y después de eso, ¿usted siguió asistiendo a la Unión Misionera? A ver, a mí ya, como le conté anoche, el anciano ya me ha invitado a la Pentecostal,
Ah, A mí me... ojo allí, ojo allí, ojo allí. Entonces usted estaba asistiendo a la iglesia Movimiento Misionero, Unión Misionera, pero un anciano de la iglesia pentecostal lo invitó. el anciano Marco González, de acá de la vereda, Sí, lo invitó a la pentecostal. me invitó a la pentecostal. Él Y, me dijo, lo invito el domingo a la iglesia pentecostal, y como yo no decía que no, entonces yo fui, yo le hice caso y yo fui. Entonces el mensaje que predicó el hermano Octavio Loaiza, que bueno, ya murió, gracias al Señor, murió y se fue a descansar. O sea que cuando yo lo miré predicando, ese mensaje me impactó, y pues el hombre hablaba y él estaba detrás del púlpito, y la cara de él era bien redonda, bien grande, y él era pequeñito, era indígena. Entonces yo decía que, uy, yo decía, ese señor, el cascarón señor debe ser grandota. Y un momento que salió, yo, ¡den gloria a Dios! Y entonces cuando salió, yo dije, ese gorgojito, el que habla con tanta unción, con tanta autoridad. Entonces allí me impactó y me quedé en la iglesia pentecostal unida de Colombia. ya. Pero usted creía que todas las iglesias eran lo mismo en ese momento. Yo creía que todas las iglesias eran lo mismo, y que todas las iglesias son salvas, que porque predican y bueno, y le cantan al Señor. Yo creía eso, pero pues allí fue donde me gané la sorpresa, que se llegó un día que iban a bautizar en la iglesia pentecostal a una anciana de acá de la vereda, y entonces yo me fui, o sea, a estar en el bautismo de ella, pero o sea que no me gocé el bautismo, pero me gocé en algo más sorprendente y algo bien especial, porque ese fue el momento donde, o sea, yo me fui acá de mi casa y llegué a Corinto, y estando en Corinto me fui a una panadería donde trabajaba, o sea, era panadero aquel hombre. Y entonces yo llegué y salí al dueño de la panadería, me dijo, ¿qué te ofrece? Le dije un jugo hit, me vendió el jugo, ¿qué más te ofrece? Dame un pan royal, me dio el jugo, le pagué, y entonces le dije, ve, ¿dónde está Darwin? A mí ese hombre no me conocía, Darwin era el panadero. Me dijo, allá entre los hornos, y a mí me habían dicho que ese hombre estaba endemoniado, y yo no creía, pero cada vez, lo que pasa es que yo no tenía discernimiento, cada vez que yo llegaba donde estaba él, el hombre se transformaba, eso no se ponía muy raro. Entonces el Señor se congregaba en la iglesia Cruzada Estudiantil de Colombia. Entonces el panadería, entonces me dijo, de entrar, y me abrió la puerta esa que conducía a los hornos, y me entré yo allá. Y entonces el hombre, yo lo saludé y me contestó. Y le digo que cuando me di cuenta, el hombre me dijo algo de la Biblia que hasta ahora no lo he podido traer a mi memoria, no me he podido recordar ya tantos años. Y entonces yo me he agarrado a declararle la palabra del Señor en el libro tal, en el capítulo tal, el versículo tal, dice así, así, así. Y entonces él decía verdad. Entonces hubo un momento, y yo creo que ese fue el Espíritu Santo, me dijo, míralo. Y entonces cuando miro yo a ese hombre, los ojos los tenía rojos, como que le echaban sangre, y desorbitado, o sea, ya me volaba encima. Entonces cuando yo miré eso, yo retrocedí, me ubiqué en toda la puertica de la salida. Yo dije al amago, le muestro cuánto calzo, pero no. Cuando yo pensé en eso, bajó algo de arriba, y puedo testificarle que fue el Espíritu Santo, y me metió. Cuando aconteció aquello, ese hombre empezó a retroceder, y yo para encima, y él retrocedía. Entonces un momento que me sentó en una mesa y me dijo, voy a fumar un cigarro. Yo le dije, en el nombre de Jesús te prohíbo. Casi se cae, y el diablo chillaba. Bueno, entonces en un descuido me dijo, dame agua, y se me metió a una cocina. Entonces yo le dije, te doy la sangre de Jesucristo. Ahí sí es cierto que casi se cae. Cuando pasó eso, entonces yo quedé parado en toda la entrada, en toda la puerta de la cocina, y él adentro. Y yo dije, ¿cómo lo saco de allá? Entonces me le ubiqué
por el otro lado, y cuando me le entré por el otro lado y él se salió por el otro. Entonces cuando se salió, ahí fue donde llegó y se me sentó en esa mesa otra vez y me dijo con esa voz tan rara: todas las iglesias cristianas me pertenecen menos una. Si voy a esa Pentecostés me queman, pero si voy a esa Pentecostal me va peor. Entonces yo le dije: en el nombre de Jesús te ordeno que me digas cuál es la iglesia que no te pertenece. Y me dijo: esa Pentecostal, y por eso los odio y quisiera acabarlos a todos. Entonces yo le dije: pero como no podés, porque escrito está la palabra del Señor. A mí me dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y me dijo: ¿verdad? Y se quedó viéndome y me dijo: en vos hay algo extraño. Yo le dije: ¿qué hay extraño en mí? Y me dijo: que vos estás en este mundo, pero no sos de este mundo. Entonces yo le dije: escrito está, mi ciudadanía está en el reino de los cielos, donde está Cristo sentado. Amén. Y trae su poder. Y me dijo: ¿verdad? Y entonces yo le dije, entonces empezó el hombre, paró y me tiraba panes y me decía: toma, comete este, y verás que este es más sabroso que el de acá. Y cerraba este y me tiraba, y yo ganaba los panes y lo echaba a mi bolso hasta que lo saqué de los hornos y se metió entre un muro, un horno, y recostó la espalda en la pared. Entonces yo estaba parado, o sea, como a unos 4 metros de él, y entonces le dije: voy a orar por vos. Y me dijo: no quiero. Entonces yo le dije: voy a orar por vos en el nombre de Jesús. Cuando dijo no, y entonces se encerró un eco tan feo en ese lugar, y eso me levantó del piso, estuve flotando en el aire. Entonces, porque ahí empezó a oler azul, el espíritu del diablo, en el nombre de Jesús te ordeno que me suelte, y rasqué para otra vez en el piso. Y entonces le dije: en el nombre de Jesús arrodíllate, y cayó de rodillas y empezó a llorar y temblaba, sudaba. Y cuando me le fui a acercar, que le iba a poner las manos, o sea, que le pegó un sacudón y cayó boca abajo y quedó privado allí. Y yo me quedé parado más o menos por ahí cerca de un minuto. Empezó a roncar y yo me quedé parado allí. Abrió los ojos, y entonces cuando abrió los ojos, ya no era más el diablo. Familia, ¿qué pasó? O sea, una voz ya apacible. Le dije: no ha pasado nada, vine a hacer un mandado y ya me voy. Me dijo: venga familia, venga. Familia, perdónenme. Sí, le dije: está perdonado. Entonces me dijo: familia, ¿cuándo me va a venir a hablar del evangelio? Es que yo creía que usted era igualito a esos trinitarios y a ese poco blasfemos que andan por ahí blasfemando del nombre del Dios Todopoderoso. Le dije: mijo, cuando quiera. Es más, mañana tengo que venir a la escuela bíblica dominical. Después de que salga, yo arrimo. Él vivía en una hacienda, y entonces así fue, arrimé a la hacienda. Cuando ya me le acerqué y me hizo pasar, entré, me dijo: siéntese, y él se sentó a mi lado, y entonces empezó a conversarme, y yo buscándole, o sea, el lado de que, o sea, me diera la cabida para yo hablarle de la palabra del Señor. Y cuando me dio la cabida, entonces le digo: oiga, yo he venido a hablar con usted y algo muy en serio. ¿Usted qué le pasó para llegar a esos extremos? Me dijo: yo quería que el diablo me diera plata, quería hacer pacto con él. En Corinto hay 2 que han hecho pacto con el diablo. Me dijo que el uno le había regalado el dedo índice, o sea, y lo mochó, y el otro se cortó la vena y firmó pacto con sangre. Y entonces me dijo: y el tercero iba a ser yo. Y le dije: ¿qué pasó? Me dijo: no sé de dónde apareció mi mujer, cuando, o sea, se desapareció, porque cuando en ese momento empezó a contarme que la empezaba a llamar al diablo, y ya empezaba a salir un chorrito de humo gris, y a medida que lo llamaba el humo aumentaba y aumentaba, hasta que me dijo o sea, ese recinto era grande, era una sala. Me dijo: hasta que esto se llenó de humo. Y ahí donde me dijo que él no sabía de dónde había aparecido la esposa, y cuando la esposa apareció, que eso y que hizo, y se desapareció todo, humo con todo. Claro, allí quedó poseído, pero pues ese día fue libre para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Dios Todopoderoso, al cual amo. Y mejor dicho, yo no quiero separarme de él
por nada de este mundo. Amén, porque hermano. me ¿Y cuánto ofrezca- hace eso? Más o menos. Señor, ¿Cuánto hace eso que usted tuvo esa experiencia con ese endemoniado? no, pues diga usted, yo llevaba como, Aló, hermano Eliasib. Aló, se cortó la llamada, vamos a volverlo a llamar. Muy interesante interesante lo que nos está contando el hermano. Ahí estamos entrando de nuevo a la llamada. Interesante. Vamos a ver si vamos donde él, a Padilla. Queda aquí a unas horas de Cali. Mándale así, se cortó la ¿aló? llamada. Coménteme, Señor. ¿cuánto hace que fue esa experiencia? Eso, imagine que llevo 24 años, ya los voy a cumplir, y llevaba como 2 años, o sea, en total, de haber estado con la UMED y en la Pentecostal. O sea, lleva un año en la Pentecostal. O sea, usted ya era bautizado en el nombre de Jesús cuando tuvo esa... Yo ya me había, cuando pasó eso, yo ya me había bautizado, pero yo tenía mis dudas. Entonces allí fue donde el mismísimo diablo fue el que me habló. Y entonces allí es donde yo siempre digo, en momentos donde de pronto estoy predicándole a la gente o predicando algún mensaje, y desde allí digo que cuando Dios ordena, hasta el diablo tiene que obedecerle. Sí. Por eso Santiago dice, tú crees que Dios es uno, también el diablo cree y tiembla, lo dijo por eso. Bien hace. Sí, bien hace. Dice que bien hace, porque aún los demonios creen y tiemblan. Sí, sí. Sí, Imagínese usted cuando el endemoniado Gadareno a lo lejos mira a Jesús y corre y exclama: Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ya que el diablo y sus secuaces saben que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, sin discusión. Bueno, mi hermano, y las palabras exactas de este endemoniado, de este demonio, vuélvanlos a repetir. ¿Usted ¿qué es lo que le dice? Señor. ¿Qué es lo que le dice él a usted? O sea que él me dijo que todas las iglesias cristianas le pertenecen menos una. O sea, Si voy a todas, esa Pentecostés, me escuche, queman. Entonces aquí me quedó perdón, hermano, como- perdón. ¿Todas las iglesias cristianas le pertenecen a él? Sí, señor. ¡Wow! Tremendo. Menos una, le dijo. Menos una. Sí. Entonces, allí es donde me dice, si voy a esa Pentecostés me queman, pero si voy a esa Pentecostal me va peor. Entonces, claro, como yo lo obligué a que me dijera, él me dijo que la iglesia que le pertenece a ese Dios a quien tanto amamos es esa Pentecostal, y por eso los odio. Y quisiera acabarlos a todos, y entonces luego me dicen, vos hay algo extraño. O sea, usted le obliga a decirle que, perdón, hermano, él le dice, todas las iglesias me pertenecen, todas las iglesias cristianas. Sí, señor. Sí, menos una. Si voy a la Pentecostés, me quema. Me queman. La Pentecostés, para los que no saben, es la iglesia hermana en Colombia de la iglesia pentecostal. Son iglesias hermanas. Señor. Pero si voy a la Pentecostal, dijo, me va peor, es decir, a la Pentecostal Unida de Colombia. Claro, me va peor. ¿Y usted qué le pregunta? Señor, Después de eso, ¿usted qué le pregunta? yo le respondí a él, cuando él me dijo que si iba, cuando va a la Pentecostal le iba peor. Entonces ahí fue donde yo leía a él que el Señor había dicho o dice en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Ya. Lástima. Aló, hermano Eliasib. Aló. Aló, sí señor. Sí. Sí señor, lo estoy escuchando. Y después de eso, él le dice que la iglesia pentecostal es la iglesia del Señor. Sí señor. ¿Cómo le dice? Eso me dijo. ¿Cómo le dijo? Que la única iglesia que a él no le pertenece es esa Pentecostal, y por eso nos odia y nos quiere acabar a todos. Ya. Ah,
Tremendo, tremendo, tremendo. Miren, miren, No sé cómo, eh, señor. hace unos años, mi hermano, también para contarle, hace muchos años yo también hablé con el diablo Sí, y, señor. y el diablo, pues todos sabemos que es padre de mentira. Pero mire que cuando habla de Jesús, él tiembla. Sí, señor. Él habla de Jesús, tiembla, porque él sabe que Sí, Dios es uno y señor. no puede mentir en cuanto a eso. Cuando yo hablé con él, Amén. cuando yo hablé con él muy calmado, éramos tres, el diablo, un hermano y mi persona, muy Sí, calmado, señor. se le pregunta y nos dice, a Jesús conozco. Mire que no dice conozco la Trinidad o conozco, No, no, claro. él dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo y sé quién es Pedro. Eso fue lo que él nos dijo. Uy, Ya, lo mismo que le dijo al apóstol San Pablo. lo único que le dijo a los endemoniados, a los que trataban de echarle fuera, esos 7 hijos de Seba. Sí, señor, los hijos del tal Eva. Ajá. No, sé, a Jesús conozco, me dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pedro y sé quién es Pablo. Entonces, eso confirma, mi hermano, de que el diablo es el padre de mentira y que por eso le dijo a usted de que las iglesias le pertenecían menos una. ¿Por qué? Sí, Porque señor. al ser padre de mentira, pues un invento muy, muy, de verdad que está condenando a millones de personas en el mundo es la Trinidad. Creer que Dios son 3 Sí, personas señor. distintas. Eso está condenando al ser humano que busca de verdad la salvación, pero al creer en una mentira, pues los mentirosos no eran el reino de los cielos. Y mi hermano, y desde ese momento usted se afianza en el Señor, ya comienza a creer que la iglesia de Dios es una sola y comienza a creer en Amén. su doctrina. Amén, amén, hermano. Sí, señor. O sea que allí me afirmé y ahí antes ya el Señor empezó a hacer maravillas a través de mi persona. O sea, salí de mi cuerpo por 2 veces. Una vez fui llevado a Corinto. O sea que yo me levanté un domingo a las 5 de la mañana a orar y estaba orando cuando vi. O sea que salí de mi cuerpo y mi cuerpo quedó allí de rodillas y cuando me vi en Corinto, en cierto lugar, y yo seguí orando, cuando terminé de orar, entonces ya me paré y fui y le conté a mi mamá no era cristiana, ahora sí por la gracia del Señor, mi mamá es cristiana, entonces le dije todo lo que había acontecido y entonces, bueno, nos bañamos, yo me vestí, me fui para el culto, mi mamá se vistió también y se metió a la galería Mercari. Y cuando salí de la dominical, llegando al sitio donde fui llevado, yo no me acordaba. Cuando veo yo que el hombre cayó derribado al piso y balbuceaba y botaba unos coágulos de sangre, se mordía la lengua. Entonces en el momento yo me fui acercándome cuando eh, le habían hecho un ruedo al hombre, lo tenían rodeado, entonces yo fui llegando y me dijeron en una calle de no, hay algo que sinceramente a uno le da como alegría saber de que el Señor se mueve a través de uno y entonces cuando me dieron una calle de honor y yo entré y entonces había una señora que estaba en cuclilla, él es que le estaba sacando el bolillo y le dice, y ella, ¿por qué lo esculcan? Entonces me dijeron, no, es que yo le estoy, no, tranquila, que no ha parado nada. Entonces yo llegué y me apoyé en la rodilla derecha y empecé a invocar el nombre de Jesús, me tomó el Espíritu Santo y no soporté en la rodilla, sino que coloqué la fe y me prendí de un camión y levanté la mano y en el nombre de su Espíritu inmundo salve, eso es que lo sacudió, quedó como privado y al ratito abrió los ojos. Yo como no tenía experiencia, yo lo levanté y le dije, levántate en el nombre de Jesús. Y bueno, pero me llevaron el testimonio, no sé qué pasó con
con esos personajes, pero pues ellos también tuvieron el testimonio vivo en ellos. Amén. Amén, amén. Bueno, mi hermano Eliasí, Bueno, mi hermano Ale, de verdad me he gozado mucho, hermano, escuchando este testimonio suyo. Y hermanos, sé que también los hermanos se gozarán escuchándolo, mi hermano. Si el Señor le permite, mi hermano, un día de estos lo visito. sí, señor, claro que sí. Padilla, ¿no? Ahí ya, el Testillo, o sea, ahí ya es el municipio y la vereda es el Testillo. ¿El Tetillo? Sí, señor. Acá, yo no he escuchado hablar por las noticias, se ha estado candente con los indígenas, la cosa ha estado candente con ellos, y pues gracias a Dios, por las oraciones, la cosa, pues de todos modos, ha mermado ese ímpetu, porque ellos nos querían como sacar de acá. Ay, vea pues. Bueno, mi hermano Quiero Eliasí, hablar de ahorita, eso, ¿cierto? sí, Señor. claro, sí. Ahorita le llamo para que cuadremos entonces para irlo a visitar. Bueno, mi hermano. Bueno, mi hermano, muchas Bueno, gracias. pues, Gracias por este testimonio tan poderoso, mi a hermano. usted Dios lo bendiga. Amén, mi hermano, Dios le guarde. Sí, señor. Bueno, amén, mi hermano. Bueno, tremendo. La verdad me llenó de gozo escuchar este testimonio. El hermano me llama ayer y me dice que él ve los programas. Bueno, me comentó lo que él vivió, cómo comenzó a buscar del Señor en una iglesia trinitaria, en la Unión Misionera, una iglesia a la cual yo conozco porque de donde yo vengo, de la tierra donde yo vengo, ahí se encuentra esa iglesia. Y me impactó al escuchar ese testimonio y no este testimonio que los hermanos lo escuchen, el mundo lo escuche. Y ojalá, mi hermano, usted me ayude, por favor, a compartirlo, Y nos une ese testimonio porque el hermano, pues, habla directamente con el diablo y a mí también me tocó dialogar con él directamente. Nos unió ese testimonio. Pues, ayúdenme a compartirlo, por favor, y dale me gusta. A los que no han llevado los libros de la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto y el libro La unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Por favor, llame al más 57 318 436 0745 si está aquí en Colombia. Perdón, si está en el exterior. Si está aquí en Colombia es el 318 436 0745 o si está en Estados Unidos o Canadá es el 011 57 318 436 0745. Llame por favor y pida sus libros. Si alguno quiere también acompañarnos, dar su testimonio sobre estas experiencias, tiene alguna experiencia paranormal, se pueda decir, llame también por favor y contáctese conmigo para poder también entrevistarle y darle también pie a su caso. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.